Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, sábado 25 de abril del 2020, donde hemos de estudiar nuevamente nuestro cuadernito de escuela sabática que lleva por título Príncipe de Paz, donde hemos estado hablando sobre el ministerio de la reconciliación. Y en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, vamos a estudiar la lección número 4. Si tiene su cuadernito, voy a invitarlo a que lo tenga juntamente con su Biblia y hemos de estudiar la lección número 4 que lleva por título El Rey Viene. Así que le pido tenga listo su Biblia y también tenga listo su cuadernito de escuela sabática. Primeramente, le voy a invitar que vayamos a nuestra Biblia donde vamos a ver el texto base que nuestro cuadernito nos da en esta mañana. Y vamos a ubicarnos en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Acuérdense que hemos estado hablando sobre las profecías que han mencionado a nuestro Señor Jesucristo, que vendría al mundo, que tendría la reconciliación para con cada uno de nosotros, de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y vimos que en el Antiguo Testamento se profetiza, se menciona de que lo que iba a pasar en el futuro. Y luego tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos evangelios nos enseñan lo que se profetizó en años pasados y cómo el cumplimiento de la profecía es cumplido a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, hemos de ver el Rey ya viene. Estamos hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez aquí a la tierra y cómo lleva el título de Hijo de David, Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, como Mesías, como Emanuel. Y todo esto lo vamos a ver a través de las lecciones que tenemos en nuestro cuadernito del trimestre. Si tiene su Biblia, el texto que nos da el cuadernito en esta rica mañana se encuentra en el libro de Marcos. Ya hemos hablado de Mateo, hemos hablado de Juan, de Lucas, y en esta mañana vamos a hablar sobre el libro de Marcos. Y voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dice el texto del encabezado que tenemos en nuestro cuaderno. Y voy a esperar unos segundos para que halle en su Biblia el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Y dice de la siguiente manera: enseñanza para con cada uno de nosotros. Acuérdese que el título de la lección es El Rey Viene. Y dice el 1:15: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creer al Evangelio. Así que es el texto que nos va a estar hablando sobre el reino de nuestro Señor Jesucristo, sobre cuando el tiempo se cumple y ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo llega con nosotros y el Evangelio empieza a ser hablado para con cada uno de nosotros. Cosas que hemos de aprender en esta mañana que quiero que se grabe y quiero que pensemos. La primera cosa que hemos de aprender es la profecía y los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Acuérdense que vamos a hablar de la profecía del Antiguo Testamento y cómo esta profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo al nacer aquí en aquí en la tierra por medio de aquella mujer, aquella virgen, quien es por medio del Espíritu Santo, nace el hijo de Dios, que se le llama hijo de David, y también Hijo del Altísimo, Hijo de nuestro Dios. Así que vamos a ver la profecía y los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Igualmente, vamos a ver de qué manera se contrasta el gobierno de nuestro Señor Jesucristo como Rey y con los reinos de este mundo. Así que vamos a estar viendo cómo se contrasta tanto aquellos reyes de la antigüedad, aquel Herodes, aquel César, a los reinos de nuestro tiempo, y vamos a ver cómo se contrasta esto con el Rey Jesús. También, como tercer punto que hemos de contemplar, va a ser, de acuerdo al Evangelio de Mateo, qué es lo que caracteriza la presencia del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que este reino se establece, que llega, y cómo nuestro Señor Jesucristo lo define al llegar aquí y empezar a hablar de la palabra de nuestro Dios? También hemos de hablar, por último, de qué manera está y no está Jesús librando la guerra como rey y cuál es el resultado. Así que vamos a estar hablando de estos tres puntos. Pues vamos a empezar con la palabra de nuestro Dios y vamos a empezar con el primer propósito que tenemos para aprender en esta
rica mañana. Y la primera es la profecía y los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Como la profecía del Antiguo Testamento, parte de ella, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se cumple al llegar nuestro Señor Jesucristo aquí, cuando el ángel, que mencionábamos las semanas pasadas, cuando el ángel va y visita a María y le dice que sería el vaso para que el Hijo de Dios viniera a este mundo. Así que vamos a ver cómo la profecía, y vamos a estar viendo el Antiguo Testamento, y vamos a ver cómo los evangelios nos enseñan a que aquella profecía que fue profetizada, que fue dicha, como los evangelios nos enseñan que se cumple esa profecía. Así que recuerde lo que hemos de aprender, la profecía y los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si tiene su Biblia, vamos a ver el libro de Isaías. Y algo bien importante, Isaías es uno de los profetas que menciona seguido sobre los acontecimientos de cuando nuestro Señor Jesucristo vendría a la tierra. Y acuérdense que estamos hablando del ministerio de la reconciliación, donde nuestro Señor Jesucristo, al venir a la tierra, iba a reconciliar al hombre que estaba en pecado, y de qué manera iba a acercarlo hacia nuestro Dios. Nos justifica, y ahora por gracia somos salvos. Es el regalo de nuestro Dios que tiene para con cada uno de nosotros. De nosotros aceptar a nuestro Señor Jesucristo para poder recibir la promesa que Él tiene para con cada uno de nosotros. Volviendo a la pregunta, la profecía y los acontecimientos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver primero en el Antiguo Testamento, y luego nos vamos a ir primero al Antiguo y luego al Nuevo Testamento. Vamos a ver Isaías 7:14, cómo la profecía menciona sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice de la siguiente manera: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Acuérdense que esto es años atrás, todavía no llegaba nuestro Señor Jesucristo, pero ya la profecía hablaba de una virgen que iba a concebir y que iba a parir un hijo. Y luego, cuando contemplamos esto, dice, y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si nos vamos al Nuevo Testamento, cómo esta profecía que Isaías nos narra, que Isaías nos menciona, se cumple. En el libro de Mateo, estamos hablando de que el rey viene. Y aquí en el libro de Mateo, capítulo 1, cómo esta profecía se cumple. Mateo capítulo 1, versículo 22. Después de que en el capítulo 1, del 1 al 17, que vimos la semana pasada sobre toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo hijo de Abraham, que viene siendo hijo de David, y también que se le menciona que es el hijo del Altísimo, hijo de nuestro Dios. Allí tenemos toda la genealogía del 1 al 17, que son 14 generaciones, tanto desde Abraham hasta David, y otras 14 generaciones desde David hasta la transmigración de Babilonia, y luego otras 14 generaciones hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un total de 42 generaciones. Ahora, dijimos que la profecía mencionaba en el libro de Isaías, que acabamos de ver: por tanto, el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ese era el Antiguo Testamento. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el verso 22 de Mateo 1, nos dice de la siguiente manera: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Vemos una vez más, se profetiza en el Antiguo Testamento por medio de Isaías. Nos menciona que una virgen iba a hacer el vaso para que nuestro Señor Jesucristo viniera, y ahora tenemos en el libro de Mateo donde se cumple la palabra de nuestro Dios, que el Mesías, que el Jesús iba a nacer para redimir nuestras vidas, para reconciliarnos con nuestro Dios. Ahora, volviendo nuevamente ahí a la palabra de nuestro Dios, ahora en el Antiguo Testamento, vamos al libro de Miqueas, también una profecía que menciona sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Miqueas, libro pequeño de la Biblia, y dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Una vez más, otra profecía del Antiguo Testamento relacionado
con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Miqueas capítulo 5 versículo 2. Espero que lo tengan en su Biblia. Dice de la siguiente Miqueas 5:2. Mas tú, Belén Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que era Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Una vez más, hablando de que de Belén, ahí será donde nacería el Hijo de nuestro Dios, donde sería el que iba a redimir a cada uno de nosotros cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, donde viene con cada uno de nosotros para redimirnos, viene de aquella Virgen María. Y ahora vemos, como dice el texto, mas tú Belén, dice Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Esa profecía que Miqueas nos menciona, una vez más viene el cumplimiento, y una vez más en los evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero ahora aquí tenemos como la profecía en el mismo libro de Mateo nos narra y nos enseña este cumplimiento de la profecía. Vamos al libro de Mateo nuevamente. Mateo capítulo 2. Acuérdense que el Antiguo Testamento nos mencionaba de Belén, donde saldría el Señor de Israel. Y dice el capítulo 2 de Mateo, versículo 1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Una vez más, el rey viene. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, se profetizó que iba a venir, que iba a nacer en Belén, y luego llegamos al libro de Mateo capítulo 2 y la profecía se cumple. Nuevamente dice el texto, y como fue nacido Jesús en Belén. Se cumple lo que la profecía, lo que el Antiguo Testamento nos había mencionado. Ahora, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque se ha dicho muchas cosas que no dice la palabra de nuestro Dios. Y fíjese bien el texto. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Ni siquiera la palabra de nuestro Dios nos dice que eran 3 magos, ni siquiera nos dice que uno de ellos se llamaba Melchor, Baltasar o los nombres de estos 3. La Biblia no nos los menciona, sino únicamente nos dice que eran unos magos que vinieron del oriente a Jerusalén. Ahora, este texto de que estos magos iban a venir al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizado en la palabra de nuestro Dios. Veamos el libro de Salmos. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se cumple esta profecía. Salmos 72, versículo 10. Mientras usted lo busca, quiero leerle nuevamente el pasaje de Mateo 2:1. Y como fue nacido Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron al oriente a Jerusalén. Una vez más, unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Mencionábamos que no eran 3, mencionamos también en la palabra de nuestro Dios que esta profecía es cumplida allí, pero ¿de dónde viene? El libro de los Salmos, capítulo 72. Los reyes de Tarsis y de las islas traen presentes. Los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Y arrodillarse han a él todos los reyes, le servirán todas las gentes. Nuevamente Mateo nos decía que llegaron unos magos, unos reyes que le trajeron presentes, y luego nos vamos a la profecía del Antiguo Testamento y nos dice los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Sheba y Seba ofrecerán dones, y arrodillarse han a él todos los reyes, le servirán todas las gentes. Una vez más se profetiza y por medio de los evangelios nos enseñan cómo esa profecía es cumplida. Vamos nuevamente al libro de Mateo, donde estamos mencionando algunos pasajes de la Biblia. Y acuérdense que estamos hablando del Rey viene, cuando nuestro Señor Jesucristo vino para redimir a cada uno de nosotros y reconciliarnos con nuestro Dios. Libro de Mateo capítulo 2 versículo 11. Nuevamente quiero que pongamos mucha atención aquí porque cuando llegamos en diciembre
y que salimos a diferentes casas, vemos un pesebre y vemos que están tres reyes magos ofreciendo dones. Y fíjense bien qué dice la palabra de nuestro Dios, porque eso de que los reyes magos llegan al pesebre es mentira. Dice la palabra de nuestro Dios, y entrando en la casa, fíjense bien, cuando estos magos van y visitan al pequeñito Jesús, a María y a José, dice, y entrando en la casa, ya no estaba el Hijo de Dios en el pesebre. Cuando estos magos van y ven a Jesús, dice, y entrando en la casa, no en el pesebre, sino en la casa, vinieron, dice, vieron al niño con su madre María y postráronse, le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incenso y mirra. Si estamos viendo aquí la palabra de nuestro Dios, el rey viene, el rey vino con nosotros y llegaron estos magos, y cuando llegaron los magos le ofrecen presentes, pero una vez más quiero que recordemos que cuando llegan estos magos, llegan a la casa donde ya estaba María y donde estaba José. Así que eso es algo bien importante. Otra profecía que también del Antiguo Testamento la podemos ver del Antiguo al Nuevo Testamento cumplida en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Isaías. Quiero que sepan que Isaías es uno de los profetas que habla mucho sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sobre los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y dice el libro de Isaías capítulo 40. Isaías 43. Esta profecía se cumple nuevamente con Juan el Bautista, y ahorita vamos a ver el texto del Nuevo Testamento. El libro de Isaías capítulo 40 versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios. 43. Voz que clama en el desierto, barrer camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Una vez más, aquí está profetizándose. ¿Quién es este personaje que anda en el desierto, que sale del desierto para aparejar el camino a nuestro Señor Jesucristo? Una vez más, vámonos al Nuevo Testamento. Ahora vamos al libro de Lucas. Acuérdense que Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos hablan sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3. Quiero que veamos ahora Lucas capítulo 3 versículo 4. Dice de la siguiente manera. Una vez más, la profecía nos habló, barrer el camino a Jehová, y ahora vemos el cumplimiento de la profecía en el libro de Lucas por medio de la acción que toma nuestro Señor Jesucristo. Dice, como está escrito en el libro de las palabras de la profecía de Isaías que decía, voz del que clama en el desierto, aparejar el camino del Señor, hacer derechas sus sendas. Una vez más, aquí tenemos a un personaje, y todavía no nos dice quién es este personaje, pero fíjense bien, dándole ahora en el libro de Juan, unas hojas allá adelante, capítulo 1. ¿Quién es este personaje que prepara el camino para nuestro Señor Jesucristo, del que profetiza Isaías en el libro de Isaías 40? Libro de Juan capítulo 1. Ahora vamos al verso 29. Dice la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que iba un personaje a preparar el camino para la venida del Mesías. Y dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que la profecía estaba mencionando nuevamente en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 3, ahora en el libro de Juan se cumple, donde dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos nuevamente al libro de Mateo capítulo 4. El rey viene. Fíjense bien lo que dice el rey. Libro de Mateo, capítulo 4,
versículo 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Llega el rey con ese reino y empieza a predicar el evangelio y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Llega nuestro Señor Jesucristo, ahora trae el evangelio, trae la esperanza para el mundo, trae la reconciliación para con cada uno de nosotros. Así que es lo que decía la profecía. Ahora el cumplimiento de la profecía lo vimos en Mateo, lo vimos en Marcos y lo vimos en Juan. Así que ahora la segunda pregunta que tenemos, ¿de qué manera se contrasta el gobierno del Rey Jesús con los reinos de este mundo? Primeramente, cuando hablamos de la palabra contraste, quiero que sepan que una de las definiciones de contraste es una cosa muy distinta de otra con la que se compara. ¿Cómo son diferentes el reino de nuestro Señor Jesucristo con los reinados de aquellos tiempos y aún hasta nuestros tiempos? ¿Qué es de diferencia entre nuestro Señor Jesucristo con aquellos reyes? Primeramente vamos a ver libro de Mateo, que es el que tenemos en nuestra Biblia, capítulo 2. Y fíjense bien, vamos a compararlo, vamos a contrastarlo primeramente con Herodes. Libro de Mateo, capítulo 2. Vamos al verso 8. Y fíjense bien cómo es Herodes. Es un hombre engañoso. Y vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo este hombre engaña, cómo es engañoso. Dice el verso 8. Hablando de aquellos magos que vinieron a ver a nuestro Señor Jesucristo, platican con Herodes. Y cuando están platicando con Herodes, Herodes les dice estas palabras. Y enviándolos, en el verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, andar allá y preguntar con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Está engañando. Fíjense bien cómo engañan. ¿Ustedes creen que Herodes realmente quería adorar a nuestro Dios? Claro que no. Pero en todos modos se está engañando. Vayan, díganme dónde está, porque también yo quiero ir a adorarle. Las intenciones de Herodes no eran de adorar a nuestro Dios. Sus intenciones eran otras. Y si las vemos ahora en el verso 16, de allí mismo de Mateo 2, 16. Herodes es un hombre brutalmente violento. Dice el 16. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. Fíjense bien, porque tenemos que contrastar a nuestro Señor Jesucristo, su reinado, con los reyes de aquel tiempo. Así que cuando lo estamos aquí contrastando primeramente con Herodes, nos damos cuenta de que Herodes se ve burlado, se enoja, y cuando se enoja va y hace que todos los niños de 2 años para abajo mueran. Y quiero que sepan que el ángel de nuestro Dios visita a María, visita a José y les dice que se vayan a Egipto, donde van a estar seguros, donde Herodes no les va a hacer daño. Gloria sea nuestro Dios. Dios tiene todo planeado, Dios tiene todo en orden, de tal manera que María y José toman al pequeño y se van hasta Egipto, donde estuvieron tranquilamente. Ahora imagínense el temor, el miedo que pasó en aquel lugar durante esta temporada, donde todos los niños de 2 años para abajo fueron muertos a consecuencia de lo que Herodes, de aquel hombre malo, hizo para quitarle la vida al Mesías. Así que ahora, pensando en ello, hay 2 atributos que hemos hablado. El primero es un personaje, Herodes, que engaña, que es violento, que manda a matar a los niños. Estos atributos son bien notables en aquel Herodes, un hombre que se enoja, pero que es muy diferente o muy opuesto a lo que es nuestro Señor Jesucristo, que le conocemos como el príncipe de paz, de tranquilidad. Ahora, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es el reino de nuestro Señor Jesucristo? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo nos va a enseñar algo
bonito de este reinado, de este rey que vino, este rey que estuvo con nosotros. 11 del libro de Mateo. Fíjense en los brazos de nuestro Señor Jesucristo para aquel que está pasando por momentos difíciles. Dice el 11:28, un texto que hemos leído muy seguido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando vemos este reino, cuando vemos este reinado, cuando nos damos cuenta que nuestro Señor viene para redimirnos, para acercarnos a nuestro Dios, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el reino nuevo, este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en lecciones pasadas hablamos que es algo nuevo, algo de novedad, algo que da vida, viene a dar vida al ser humano. Dijimos que Adán nos trajo la muerte, pero nuestro Señor Jesucristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el verso 29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Quien está cansado, tanto por estos reinados que están pasando en nuestros tiempos, acérquese a nuestro Dios. La semana pasada mencionábamos que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es un rey de paz, es un rey que quiere acercarnos a nuestro Dios, que quiere que tengamos la paz, que tengamos la tranquilidad. Y aún más, cuando se acercó con sus discípulos, les dijo, paz a vosotros, que viene siendo el shalom, la paz que el Señor viene a darnos a cada uno de nosotros. Así que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuevamente, el reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino de humildad, un reino en el que se usa la mansedumbre, y dice, y vas a hallar descanso para vuestras manos, para vuestras almas. Y dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias a nuestro Dios por ello. Muchos gobiernos de nuestros tiempos, en los que estamos viviendo hoy en día, quiero que sepan que son gobiernos corruptos y que buscan el bienestar propio. No quiero decir que todos, pero muchos de ellos buscan lo propio y no lo que el pueblo necesita. Así que es muy diferente a lo que es de nuestro Dios. Así que la diferencia final se encuentra en cómo Jesús entrega su vida por los suyos en vez de aferrarse al poder. Es un reinado, es un rey, el rey viene, es un reinado en el que Él ofrece su vida para rescatarnos, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan. Esa es la diferencia de los reyes de este mundo al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículo 13. Espero unos segundos para que lo tengamos. Libro de Lucas capítulo 15, versículo 13. Fíjense bien el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Llega el reino de nuestro Señor Jesucristo, Él viene a establecer su reino, y cuando lo establece, quiero que sepan que Él da su vida por cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios por este acto maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo para con cada uno de nosotros. Ahora, volviendo a la tercera pregunta que tenemos, de acuerdo al Evangelio de Mateo, que es el que hemos estado estudiando, especialmente Mateo capítulo 2, donde vimos dónde nace nuestro Señor Jesucristo. Aquellos magos van y visitan a la casa de María y José y le llevan algunos presentes. De acuerdo al Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que caracteriza la presencia del reino? ¿Cómo sabemos que este reino ha llegado? ¿Qué características tiene? Y yo creo que la contestación está en el texto de memoria. Libro de Marcos capítulo 1. Texto de memoria que tenemos allí, texto base. Fíjense bien, nuevamente la pregunta. De acuerdo al Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que caracteriza la presencia del reino de nuestro Dios? ¿Cómo nos damos cuenta que el reino de Dios está con nosotros? Marcos 1:15. El
texto base, dice de la siguiente manera: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentidos y creer al Evangelio. Fíjense bien las frases primeras que aquí Marco nos dice arrepentidos y creer al Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento, a que los actos que estábamos haciendo nos estaban alejando de nuestro Dios. Así que cuando empieza nuestro Señor Jesucristo, nos empieza a hablar de que es momento que nos arrepintamos y que creamos al Evangelio. Ahora, viendo Mateo, capítulo 4, versículo 17. Porque acuérdense que la pregunta nos habla sobre el Evangelio de Mateo. Ahorita utilicé el libro de Marcos a consecuencia que es el texto base que nos da en el cuadernito. Pero dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de nuestro Dios ha llegado al mundo, ha llegado a cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Rey vino, nos trajo su palabra, nos trajo el mensaje, y la primera palabra que nuestro Señor dice, ¿saben qué? Ha llegado ese reino con cada uno de nosotros y es importante que nos arrepintamos. Arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se tenía que arrepentir la humanidad? Quiero decirles que el hombre buscaba el pecado, el hombre buscaba lo suyo y se había olvidado de la palabra de nuestro Dios. Así que Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. La semana pasada también mencionamos cómo lo celestial viene a la tierra, da su vida por cada uno de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos da la oportunidad de que el hombre que estaba en pecado tenga la oportunidad ahora de tener una nueva creación, aceptando a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Ahora, ¿cómo nuestro Señor Jesucristo muestra ese poder que tiene, ese reinado que Él establece en la tierra? ¿Cómo muestra que Él es el Señor sobre todo lo que hay en este mundo? Libro de Mateo nuevamente. Acuérdense que estamos hablando del Evangelio de Mateo. Capítulo 8. Mateo 8, versículo 26. 8:26. Y Él les dice, hay una tempestad, Él está durmiendo en el barco está por hundirse y vienen y se acercan con nuestro Señor Jesucristo y le dicen: ¿qué no ves que estamos al borde de morir? Dice el 26. Mateo 8:26. Y dice de la siguiente manera: y Él les dice: ¿por qué teméis o por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó al ver que la tempestad estaba en grande. Dice que se levanta nuestro Señor Jesucristo y reprende a los vientos y a la mar, y lo dice que fue grande bonanza. Si vemos el poder que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre la naturaleza, que estando la tempestad fuerte, ese es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que aún los vientos, que aún la mar le obedecen a consecuencia de que es el reinado de que Él vino a redimirnos, de que Él vino y mostró su poder que tenía sobre todo lo que hay en este mundo. Ahora, vayamos ahora a Mateo. Unas hojas ahí adelantito. Versículo 4. Mateo 11:4. Libro de Mateo 11:4. Y vemos la enseñanza. Acuérdense que acabamos de mencionar que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el mar, sobre las ondas fuertes de la mar. Ahora dice el 11:4. Y respondió Jesús y le dijo: vienen los discípulos de Juan para saber si realmente era el Mesías. Y Jesús les dice, y respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oyen y las cosas que ven. El verso 5. Mateo 11:5. Fíjense bien, el rey viene con poder. Y mencionábamos y vimos su gloria como gloria
del unigénito. Y dice 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria sea a nuestro Dios. El poder de nuestro Dios, que aún los ciegos, a aquel Bartimeo, a nuestro Dios, gloria sea a nuestro Dios, tuvo en bien de darle su vista a los cojos, a los leprosos, y que en una ocasión sanó a 10 leprosos, y únicamente uno viene a darle gracias a nuestro Dios, y Jesús le dice, ¿y dónde están los otros 9? Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y aquí podemos pensar desde aquella viuda de Naín que llevaba a su hijo a enterrar, y que nuestro Señor Jesucristo le da la vida. Aquel Lázaro que ya tenía días muerto, y que nuestro Señor lo resucita. Y lo dice que a los pobres es anunciado el Evangelio. El Evangelio llegó a nosotros, y gloria a nuestro Dios, quien ha aceptado a Jesucristo como Rey y Señor de nuestra vida. Y si no lo hemos aceptado, yo creo que es un momento bueno para contemplar y ver que la salvación se encuentra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y qué maravilla que dice la palabra de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El Evangelio anunciado a cada uno de nosotros, y que Pablo nos dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora hemos recibido la palabra de nuestro Dios, lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darnos. Ay de cada uno de nosotros si no predicamos el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo trajo para con cada uno de nosotros. Ahora, vamos a la última pregunta que tenemos ahí en el cuadernito. ¿De qué manera? Dice, ¿de qué manera está y no está Jesús librando la guerra como rey? ¿Cuál es el resultado? Nuevamente el libro de Mateo capítulo 12, versículo 28. Fíjense bien el poder de nuestro Dios. Y hablamos del poder sobre la naturaleza. Hablamos del poder que tenía nuestro Dios sobre las personas que estaban ciegas, las personas que estaban cojas, las personas que estaban muertas, que los resucita. Y ahora, fíjense bien, el poder que tiene sobre los espíritus malos, sobre Satanás, que ni ellos tienen el control, sino el que tiene el control es nuestro Dios. Y dice 12:28. Y si por espíritu de Dios yo echo fuera demonios, y eso lo vimos en diferentes ocasiones, donde nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su palabra, echa fuera demonios. Y si, dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 12:28, y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo creo que nos damos cuenta de aquel hombre que tenía espíritus inmundos, y que todavía aquel hombre le clama a aquellos espíritus que estaban dentro de aquel hombre, y le dicen que si pueden irse donde estaban aquellos puercos, y dice que saca los espíritus malos, y se van aquellos puercos, y dice que aquellos puercos se van por un despeñadero y mueren. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de nuestro Dios. Al venir nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, quiero que sepan que el reino de Dios llegó con nosotros. Llegó la oportunidad, tanto como para el judío, tanto para el gentil, de que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan, que no vamos a ver, dice, a lo suyo vino y lo suyo no lo recibió, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. A cada uno de nosotros ahora tenemos la dicha, el privilegio de ser llamados hijos de nuestro Dios, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Aquí podemos contemplar que el Rey Jesús, en su reinado, trae gozo, trae justicia, trae santidad y trae paz al derrotar los poderes de Satanás. Creyendo Satanás que era el rey de este mundo, llega nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir, lo pone en su lugar para enseñarnos a cada uno de nosotros que Él es el Rey
de este universo. En un sentido real, el Rey Jesús libra una guerra en su ministerio contra todo lo que se dispersa y se corrompe. Vence a Satanás y gracias a que resucita, a que asciende a nuestro Padre Celestial, y dice la palabra de nuestro Dios que está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Ese reino de nuestro Dios con nosotros. Ahora, nuestro cuadernillo, en la página 16, donde dice responda, tiene 3 preguntas donde voy a darle las respuestas para las líneas que están en blanco. Si la número 1 dice, ¿qué título proclama a Jesús como rey? Hay algunos títulos que hemos visto en esta lección y en las lecciones pasadas. Uno de ellos es Hijo de Dios, Hijo de David, Mesías, Cristo, Hijo del Altísimo. Así que con esto podemos contestar la pregunta. Número 2. Dice ahí, ¿cuáles son los 2 gobernantes que se contrastan con Jesús? Y en aquel tiempo era tanto Herodes como el César, que es la contestación para las 2 líneas que aparecen ahí. Y por último, la pregunta número 3. El ministerio del reino de Jesús se encarna transformándose en santidad y paz. Él viene, nos redime y ahora tenemos un reino de santidad, un reino de paz. Y estamos esperando al que vino por primera vez, volverá. En un poquito le veremos, pero sabemos que cuando Él viniere, seremos como Él es. Y qué maravilla, hermanos, que el Señor Jesucristo viene pronto y trae corona para todos aquellos que esperan su venida. Que en esta mañana que nuestro Dios nos ha dado, hayamos disfrutado de la palabra de nuestro Dios y que el príncipe de paz vino a reconciliarnos con nuestro Dios. El Señor les bendiga.